Hola, hola queridos amigos, hermanos, bienvenidos al programa Diálogo Abierto, un programa de estudio de la Palabra de Dios, en donde la lección de escuela sabática es analizada desde diferentes puntos de vista por profesores y estudiantes de la Facultad de Teología de la Universidad Verano Unión, desde donde hacemos esta transmisión. Así que les damos una cordial bienvenida una vez más, y en esta oportunidad vamos a desarrollar la lección que lleva por título El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Así que será un estudio fascinante y les invitamos a permanecer hasta el final de este estudio de la Palabra de Dios. Como cada semana tenemos invitados especiales que nos acompañan en este programa. Tenemos un estudiante de teología, a Roger Mamani, del cuarto año de teología. Bienvenido, Roger, a Diálogo Abierto. Muchas gracias, pastor. Es un gusto y un privilegio poder estar aquí para poder hacer este repaso, ¿no?, de la lección y sobre todo de la Palabra de Dios. Muy bien, tenemos entonces a Roger y está con nosotros también un profesor de la Facultad de Teología, secretario académico de la facultad, Pastor Ronald Aquije. Pastor Ronald, bienvenido. Gracias, Pastor Rubén, y un saludo también a todos los que escuchan y siguen las redes sociales y están conectados con esta programación, hoy listos a el estudio de nuestra lección y folleto Escuela Sabática. Muy bien, de esta manera entonces estamos listos para poder empezar el estudio de esta semana. Todo este trimestre estamos estudiando el libro de Juan. El título es Temas en el libro de Juan. Y cada vez estamos teniendo algunas precisiones, estamos profundizando en detalles que nos presenta el libro de Juan. Ahora lo vamos a ver en comparación con las profecías del Antiguo Testamento que nos hablan acerca de Jesús. Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Bueno, antes de estudiar, vamos a tener una palabra de oración. Pido a Roger que nos dirija en este momento. Ok, vamos a orar. Cariñoso Padre Celestial, Dios que estás en el cielo, gracias por este lindo día que nos has dado para poder repasar tu santa palabra. Dios, dentro de este estudio vamos a analizar diversos temas que tienen mucho que ver con la divinidad de Cristo, Dios. Acompáñanos para poder analizar y que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros. Puedas tú iluminarnos, puedas iluminar a cada persona que nos está oyendo desde donde se encuentra actualmente, quizás viajando al trabajo, quizás en casa, en familia, quizás en el estudio, para aquellos que trabajan, tal vez tú puedas hablar a cada uno de ellos a través de tu Santo Espíritu y que a través de este momento de repaso de la lección tú puedas poder recalcar aquel conocimiento que hemos repasado cada día, cada mañana durante esta semana. Acompáñanos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, entonces vamos directamente al estudio de la lección de esta semana, en la que veremos profecías del Antiguo Testamento. Veremos muchas maneras como Juan reveló que Jesús es el Cristo a través de la conexión con profecías en el Antiguo Testamento, pero también veremos cómo a pesar de esto hubo un grupo de personas que continuó rechazando a pesar de las poderosas evidencias que había en favor de que Jesús era el Cristo. Entonces veremos esta lección. En primer lugar vamos a ir al texto bíblico en Juan capítulo 5 y leeremos versículos 17, 20, 36 al 38. Entonces empezamos con Roger, por favor, versículo 17, 5, 17. Pastor Ronald, versículo 20, y aquí leeremos 36 al 38. Muy bien. Vamos a leer lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 17. Dice: Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Muy bien, un versículo que resalta la conexión entre el Padre y el Hijo. Versículo 20. Juan 5:20 dice: Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis.
Muy bien, veamos también ahora del 36 al 38. Dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las obras que el Padre me dio para que cumpliera. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. Bueno, veamos esta primera parte, esta declaración. Aquí encontramos varias declaraciones en las que Jesús habla directamente acerca del Padre, ¿no? Hay una conexión, hay un vínculo. En la primera, cuando dice, yo trabajo y mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿A qué se está refiriendo en esta primera parte? Bueno, quizás como hacer un primer comentario, ¿no? Dentro de todos estos versículos que acabamos de leer, vemos que hay una conexión entre Jesús y el Padre. Recordemos que los judíos en aquel tiempo, cuando veían a Jesús, no veían a otro más que quizás otro judío más, nacido en pobreza, ¿no? Algunos lo llamaban hijo de pecado, mas no lo veían como el Mesías. Mas él ahora, cuando hace esta declaración, se compara, no creo que se compare, pero hace una conexión entre él y el Padre. Inclusive hay un texto más que me agrada y creo que también deberíamos leer, el versículo 30, que dice lo siguiente: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Creo que Jesús aquí buscaba explicar a las personas que Él venía con el mismo propósito que con el Padre. Él tenía una relación muy íntima con Él. Así es. Pastor, ¿por qué esa necesidad de resaltar la vinculación entre Jesús y el Padre en el libro de Juan? Bien, creo que un punto importante para responder esta pregunta tiene que ver con precisamente el tema que estamos estudiando. Aquí vamos a ver cómo es que las profecías mesiánicas en esta semana apuntan no solamente al cumplimiento de Cristo, sino también a su divinidad. Y podría ser que ante tantos milagros que Jesús hizo, se pueda ver el tema de la divinidad de Cristo en perspectiva de su poder. Pero estos versículos precisamente nos hablan que la divinidad de Cristo tiene una relevancia por la unicidad de Dios en el concepto triuno. Antes de que nosotros pensemos en el poder de Jesús, antes que pensemos en la majestuosidad y la grandeza de poder que Él tiene inherentemente en esencia, Cristo como ser divino, lo vemos a Él en sintonía con su Padre, como muestra de el Dios triuno. En este caso estamos hablando textos que vinculan la relación estrecha entre el Hijo y el Padre, y esto es ya un indicativo de la divinidad, no demostrada a través de los milagros, sino demostrada a través de la unicidad, del concepto de unicidad entre Cristo y el Padre. Ahora, parece curioso que a pesar de eso, porque los versículos aquí son bastante claros, ¿no? Mi Padre trabaja. Jesús continuamente está hablando del Padre como su Padre, afirmando de esa manera su unidad con el Padre. Y sin embargo, los líderes religiosos en un momento le preguntan: ¿hasta cuándo nos van a tener en suspenso? Dinos si eres el Cristo. Ellos querían que Jesús le diga: yo soy el Cristo. Pero Jesús le estaba dando indicativos claros, ¿no? Porque Él le responde: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. Es decir, lo que yo hago demuestra que realmente soy enviado por el Padre, ¿no? ¿Por qué esta reticencia de los líderes judíos a aceptar estas declaraciones que eran tan claras? ¿O no las entendían o simplemente querían no entenderlas? ¿O querían que Jesús diga: yo soy el Cristo, para ir encima de Él y entonces poder tomarlo preso y ejecutarlo, ¿no? Era una muestra de su cosmovisión. Ellos esperaban un Mesías libertador, y si no encontraban esas características en Jesucristo, era difícil que lo asuman a Él como el verdadero Mesías, que era quien ellos esperaban. Hay muchos escritos que son material extrabíblico, donde estudiamos nosotros la tradición judía,
tenemos, por ejemplo, la Mishnah, el Talmud, y en ellos hay muchos textos que se aplican a un concepto de la liberación del pueblo de Israel, y que el Mesías lo que iba a realizar era precisamente la subyugación de los enemigos, que eran los que más bien subyugaban a Israel. Ahora Israel pasaría a subyugar a sus enemigos, pasaría a estar en un estado, digamos, de poder, sin ningún tipo de esclavitud. Israel iba a ser libre, y en ese contexto también llegaría el reinado del Mesías. Ellos esperaban aparentemente un Mesías conforme a sus deseos, ¿no? Conforme a sus deseos. Un Mesías a la medida de sus intereses, por así decirlo, ¿no? Para que nos encumbre y nosotros ahora seamos los que dominan el mundo. Y Pastor Rubén, si me permite hacer una aplicación, aquí nosotros podemos aplicarnos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos perdemos de vista una enseñanza bíblica por querer que las cosas se den únicamente como nosotros lo esperamos, únicamente como nosotros deseamos, cuando de pronto la revelación bíblica nos dice esa no es la dirección, y yo espero en qué momento se van a dar las cosas como yo quiero, ¿no? Y si no se dan como yo quiero, entonces eso no es de Dios. Eso pasa muy a menudo en los seres humanos. Queremos que las cosas se hagan a nuestra voluntad, ¿no? En lugar de someternos a la voluntad de Dios. Roger, este peligro en el cual cayeron los líderes del tiempo pasado, en el tiempo de Jesús, ese corazón duro, ¿no es cierto? Puede ser también para nosotros, digamos, un peligro también. ¿De qué manera podemos evitar caer en buscar que sea un Mesías conforme a nuestra voluntad, en lugar de aceptarlo tal como el Señor es en nuestro tiempo? Bueno, pastor, yo creo que lo que podríamos hacer es, primero que nada, ver las bendiciones que Él ha puesto en nuestra vida. Porque cuando estos líderes le dicen esto a Jesús en Juan 10, le dicen, dinos que tú eres el Mesías, ¿por qué nos tienes en suspenso? Y Jesús dice, yo ya se los he declarado. Y reiteradas veces Jesús ya había hecho varios milagros como prueba de que Él era el Mesías. No decimos que quizás por el milagro se da como evidencia, sino que cada milagro que Él hacía era con el objetivo de exaltar al Padre, de demostrar que Él es el Hijo de Dios. Cada obra que Él hacía en necesidad de las personas tenía un objetivo. Entonces, pese a toda esta infinidad de sucesos, de milagros que Jesús hacía, los líderes no querían aceptar que Jesús era el Mesías. Quizás nosotros hoy en día queremos alguna señal, pero solamente si vivimos a base de señales, de pruebas de que Jesús está aquí, de que Jesús nos está ayudando, vamos a seguir igual que incrédulos como siempre. Yo creo que la mejor manera de poder evitar caer en este mismo problema es reconociendo las cosas que Jesús ha hecho en nuestra vida a lo largo de ella. Sí, evidentemente, entonces tenemos que, digamos, enfrentar los mismos peligros que tuvieron los líderes del pasado y no caer en ellos, ¿no? Porque al menos nosotros tenemos ya el antecedente de ellos. Ellos son una lección para nosotros. Claro. Porque si caemos en eso mismo, estamos peor, porque la verdad es que ellos no tenían antecedentes, pero nosotros tenemos el antecedente de ellos, ¿no? Ahora, vamos a avanzar un poco más, y aquí la Biblia nos habla acerca del apóstol Juan, la autoridad de las Escrituras. Es decir, aquí se van a tomar, primero, Jesús demuestra a través de sus actos, ¿no? Los milagros. Dice, yo puedo dar testimonio del que me envió a través de los milagros, de los actos, de su enseñanza, de lo que Él hace. Pero a partir de ese momento vamos a ver cómo también Jesús se refiere al Antiguo Testamento como un anticipo de lo que sería su ministerio, y cómo también testifica acerca de Él como el Mesías. Vamos a ver entonces en Juan 5:39, 40, 46 y 47. Pediríamos entonces Roger 39, Pastor el 40, y aquí estaríamos 46 y 47. Ok, vamos a leer lo que dice Juan 5:39. Dice lo siguiente, y es un texto muy conocido. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 46 y 47, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En síntesis, ¿cuál es el argumento que Jesús está usando aquí, Pastor Ronald? Sí, él está hablando acerca de la autoridad que tiene la Biblia para testificar quién es Jesús. Es decir, él se está colocando aquí como el señalado. Es la Biblia la que está dando testimonio de mí. Y creo que era conocido y es una cosa que se menciona también en el texto, en la lección. Cuando alguien quiere dar testimonio de algo, tú no podías simplemente decir, yo soy, porque tú solo no eres un testimonio probatorio. Tiene que haber alguien que testifique de esa verdad. Jesús está aquí destacando más que una persona, el mismo testimonio de las Escrituras que lo están señalando a él en cumplimiento de el mesianismo, ¿no? Él dice aquí, ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, dice que las Escrituras dan testimonio de Jesús. Entonces, ese es el principio general que Jesús está colocando. Las Escrituras dan testimonio de mí. De manera específica, ¿qué parte de la Escritura encontraríamos que da testimonio de Jesús? Él dice que en términos generales las Escrituras hablan de él, de Jesucristo. Por ejemplo, ¿qué aspectos específicos del Antiguo Testamento hablan acerca de Cristo? Bueno, pastor, si queremos hablar acerca de ciertos pasajes del Antiguo Testamento, ciertas declaraciones que se dieron en los profetas o en la ley de Moisés, tendríamos que revisar todo, porque en realidad el Antiguo Testamento está lleno de alusiones hacia este cumplimiento mesiánico. Se puede decir que Salmos, el mismo libro de Números, Deuteronomio, hablan mucho acerca de cómo vendría Jesús, cómo nacería, en qué condiciones vendría a la tierra, incluso cómo sería su muerte, cómo entraría a Jerusalén y también su ascenso. Yo creo que hay varios pasajes que podríamos ver, ¿no? Que por supuesto dan testimonio de ello, de Cristo. Hablando acerca de Salmos, Salmos nos habla mucho acerca del momento en el que los soldados romanos echan suertes encima de las vestiduras de Jesús. Incluso también se habla acerca de Judas como el traidor. Y creo que hay varios textos, pastor, que podríamos resaltar dentro de este cumplimiento mesiánico. Pastor Ron, ¿algunos otros textos del Antiguo que apuntarían al ministerio de Jesús? Sí, quizá pasando ya en la lección, avanzando, justamente la lección esta semana nos ha señalado varios pasajes en donde nosotros encontramos un cumplimiento directo de las profecías mesiánicas. Tenemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 40, versículo 3, que se nos menciona: voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada y en la estepa a nuestro Dios. Voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová. Y efectivamente, este texto es interpretado en Juan 1:23 como un señalamiento del ministerio de Cristo en este pasaje específico, direccionado a Juan el Bautista. Juan el Bautista como aquel que prepara el camino para Jesucristo. Y qué interesante es que aquí hay un paralelismo entre Jehová y Jesús, ¿no? 6:40 habla acerca de un precursor. Un precursor. Y Juan 1:23 presenta a Juan el Bautista como ese precursor, ¿no? El que abre el camino delante del Señor, ¿no? Un cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Algún otro paralelo, Sí, Roger? yo había visto también uno que se resalta en la lección, en Números 21. Nos habla acerca de la serpiente de bronce. Este es un tema muy debatible, más no vamos a entrar en aspectos específicos. Se habla acerca de una serpiente que Moisés iba a levantar en un asta, para que todo aquel que la mirase pueda vivir a causa de las serpientes que estaban llegando al pueblo de Dios, ¿no?
Este también es otra alusión, ¿no? Y es el propio Jesús el que hace esa alusión, claro. porque dice, así como Moisés levantó, Es es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Claro, ¿no? Juan 3 también menciona un poco de ello, ¿no? Es un paralelismo tan importante que también se ve incluso en el tiempo antiguo de Israel. Esto ya era como una premisa de lo que iba a ocurrir adelante, más adelante en el tiempo de Jesús. Bien, entonces estamos viendo, ahí está el incidente de la serpiente levantada en el desierto, ¿no? Está mencionado el hecho de Juan el Bautista como precursor. Algunos otros elementos del Antiguo Testamento que apuntan hacia el ministerio de Cristo. Por ejemplo, Salmo 69:9. ¿Alguien podría compartir esa lectura? Salmo 69:9. Vamos a darle lectura. Dice el texto de la siguiente manera. Me consumió el celo de tu casa, y los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El celo de tu casa me consume, dice, ¿no? Esto es utilizado en Juan 2:16, precisamente en el momento que Jesús entra en el templo, ¿no? Porque estaba escrito, el celo por tu casa me consume. Jesús tenía celo en el sentido de cuidado diligente por el templo. Y entonces, por eso es que expulsa a los mercaderes que hacían mal uso en el templo, ¿no? Hay otro versículo que apunta hacia el ministerio de Cristo. En Jeremías 2:13, Roger, por favor, ahí hay otro incidente que apunta también al ministerio de Cristo. Sí, precisamente lo había encontrado, dice lo siguiente. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Esto es un pasaje que está muy ligado a Juan 7:18, que me gusta, 38, que me gustaría leer, ¿no? Sí, ahí el punto clave es el concepto de agua viva, ¿no? Claro. Ahí habla del concepto de agua viva. Entonces Jeremías ya está usando el concepto de agua viva. Dice, me dejasteis a mí para buscar agua que no es buena, ¿no? Entonces, ¿qué significa ahí el agua viva? ¿Cómo lo usa Jesús? Vamos a ver, 7:38. Vamos a ver lo que dice. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán los ríos de agua viva. Y más adelante en el 39. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muy bien, entonces el agua viva es el Espíritu Santo, ¿no? Claro. Estas conexiones con el Antiguo Testamento se repiten, solamente estamos colocando unos ejemplos, ¿no? Claro. La lección nos presenta otro ejemplo más, Números 9:12, pastor, Números 9:12, y encontraríamos la conexión con Juan 19:36. Este tema de Números 9:12 creo que es lo que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Y efectivamente, en Números 9:12 dice de la siguiente manera: no dejarán nada del animal sacrificado para la mañana, ni le quebrarán ningún hueso, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Aquí lo que el texto está señalando es que no se le quebrará ningún hueso del animal del sacrificio, del cordero del sacrificio. Y efectivamente, Juan toma esta escena, toma este tópico teológico del hueso no quebrado del holocausto para aplicarlo a Jesús en Juan 19:36, que menciona, pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Vemos aquí entonces la aplicación de lo que está en el Antiguo Testamento hecha por Juan y en referencia al ministerio de Jesús mientras él escribía su propio evangelio. Esto nos demuestra que lo que Jesús estaba manifestando, que las Escrituras dan testimonio de él, está plenamente confirmado, ¿no? Salmos nos habla acerca del ministerio de Cristo, un aspecto. Jeremías, Números. Alguna vez habían evangelistas que colocaban diferentes temas, muy llamativos los títulos, para atraer la atención de las personas. Y había un tema que hasta ahora recuerdo el título. El tema era el hombre que escribió su biografía antes de nacer. No sé, pastor, si usted había escuchado ese tema, ¿no? He escuchado el título, ¿no? El título, es tremendo ese Sí. título, ¿no? Entonces, muy atrayente, un título evangelístico, y entonces la gente venía para escuchar el tema. El hombre que escribió su biografía antes de nacer. ¿De qué hablaba? De Jesús. Porque su biografía en el Antiguo Testamento ya estaba escrita. Lo que iba a realizar, la ciudad en que iba a nacer, algunos aspectos de su muerte, su ministerio, estaba
ya en el Antiguo Testamento. Ahora, hay otros textos, la lección de escuela sabática continúa, y esta vez en Salmos 118, 26, y vamos a compararlo con Juan 12:3. Entonces, Pastor, usted leería Salmos 118, 26 y Roger, Juan 12:13. Muy bien, buscando Salmo 118, versículo 26, encontramos la siguiente declaración que dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y vemos en las escenas de Juan capítulo 12. 12:13 sería Roger. Dice lo siguiente: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y pastor, me llama mucho la atención porque cómo es que desde el Antiguo Testamento, escritos como salmos, que son cánticos, ¿no?, ya se hablaba mucho de Jesús. Yo pienso que era imposible que haya alguna otra coincidencia con algún otro personaje. Todo apuntaba a Jesús. Y cómo es esto tan preciso que llamaba a todo el mundo a decir verdaderamente este es el Mesías, ¿no? Así es. El testimonio del Antiguo Testamento es directo acerca de Jesús. Otro ejemplo, Zacarías 9:9, y lo vamos a comparar con Juan 12, 14 y 15. Entonces, Pastor, Zacarías 9:9. Muy bien, es una escena muy relacionada al texto anterior. Dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador. Y ahora notemos, esta es la parte interesante. Pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está la parte profética. Ahora veremos el cumplimiento en Juan 12, 14 y 15. Claro, dice lo siguiente: y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montando sobre un pollino de asna. Bueno, siglos antes, Zacarías ya hacía una descripción que se cumple al pie de la letra del ministerio de Cristo, ¿no? Veamos otra comparación. Salmos 41:9, Pastor Ronald, y Juan 13:18, Roger. Muy bien, aquí Salmo 41, versículo 9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. Ahora, ahí habla de el hombre en quien confiaba y que comía de mi pan. Eso está interesante. Era tan preciso. A ver, vamos a ver Juan 13:18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Sería entonces traicionado por alguien tan cercano, alguien que compartía la comida con él y que en ese momento estaba tomando el pan también, ¿no? O sea que el cumplimiento es impresionante, ¿no? Impresionante. Zacarías 12:10 y también 13:6, Zacarías 12:10 y 13:6. Y por otro lado, Roger, Juan 19:37. Bien, Zacarías 12:10 menciona: pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Capítulo 13, versículo 6 dice: y si alguien le pregunta, ¿qué heridas son estas en tus manos?, él responderá: las recibí en casa de mis amigos. Las heridas en las manos también, ahí está, ¿no? 19:37 de Juan. Dice lo siguiente, es más, yo me atrevería a leer incluso el versículo 36, dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Es decir, el cumplimiento nuevamente de las profecías del Antiguo Testamento están en la vida y el ministerio de Cristo, ¿no? Bueno, ahora uno podría decir, si en el tiempo de Jesús había gente que estudiaba a profundidad la Biblia, que conocía la ley, pero hasta los detalles de la ley, ¿no? Hacían exégesis, pero tremenda, ¿no? Rabinos extraordinarios del pueblo judío,
uno diría, bueno, los judíos tendrían que haberlo aceptado rapidísimo, ¿no? Están viendo que todo se va cumpliendo en el ministerio de Cristo, la fecha, el lugar de nacimiento, características de su muerte, características de su ministerio. Entonces ellos tendrían que haberlo aceptado. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Si tantas evidencias del Antiguo Testamento señalaban hacia el ministerio de Cristo, ¿qué pasó con el pueblo más estudioso del Antiguo Testamento, que eran los judíos, que cuando vino no lo recibieron? ¿Qué es lo que habría pasado, Pastor Roland? Sí, creo que allí la figura del orgullo judío como alguien que no les brindaba satisfacción en cuanto a sus deseos de liberación, como alguien que no tendría un lugar de reconocimiento entre los escribas, entre los fariseos, como alguien que procedía de una casta humilde, podría ser el que cumpla todas estas cosas. Posiblemente este es un ejemplo donde los prejuicios se impusieron a la revelación que Dios mismo estaba dando de la Escritura, y muestra que cuando el corazón humano se quiere cerrar, pues no hay evidencia que vaya a convencerlo, digamos, ¿no? El que quiere creer tiene suficiente evidencia para creer. El que no quiere creer, ni la mayor evidencia lo convencerán para creerlo, ¿no? Entonces está en la disposición. Vamos a leer Juan 8, 12, porque este es el momento en que hay una conversación, hay un debate entre Jesús y los fariseos. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Uno podría decir, bueno, los fariseos hemos visto tantas evidencias, hemos estudiado el Antiguo Testamento y no hay otro, es Jesús, y lo aceptamos en este momento. Pero el versículo no dice eso, ¿no? Versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio es válido. Tu testimonio, no es válido. ¿Qué entendemos aquí? ¿Por qué consideraban ellos que el testimonio no es válido? Bueno, anteriormente Jesús, cuando leímos en Juan 5 al principio, Jesús había dicho que Él no daba testimonio de sí mismo. Mas ahora dice, ¿no? Tú estás dando testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es válido. Aquí sucede algo, pastor, que ellos no creían o no querían creer que Jesús era ese Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús responde, ¿no? Creo que vale la pena leer lo que responde Jesús. Yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Él venía del cielo, ¿no? Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. No entendían ni querían entender que Él era el Mesías, ¿no? Aquí hay una alusión a los juicios que se celebraban en el pueblo judío, ¿no? Se pensaba que para que un testimonio tenga valor tenía que ser refrendado por algún otro testimonio, ¿no? Entonces ahí le dicen, tú estás hablando pero de ti mismo, tu testimonio no es válido, es solamente uno. Y ahí más adelante Jesús dice, no es solamente uno, mi Padre también da testimonio. Y cuando está hablando de mi Padre, está hablando de las Escrituras, ¿no? Vamos a ver aquí, el versículo 18. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, dice Jesús. También el Padre que me envió da testimonio. El testimonio de Jesús, uno. Más el testimonio del Padre, dos. Ya son dos. Son dos, ¿no? Entonces, en un juicio sería válido que haya por lo menos esos dos testimonios, esos dos testigos. Pero los fariseos continuaban preguntando. Entonces ahí le dicen, ¿dónde está tu Padre? Ya se quedaban ahí. Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió porque no había llegado su hora. Entonces Jesús está hablando aquí en este capítulo claramente frente al rechazo. Está diciendo, hay un testimonio que es el testimonio de mi Padre. Me remito a ese testimonio. Luego Jesús habla, la conversación continúa, ¿no? Otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos, ¿acaso pensará matarse? Que dice, a donde yo voy no podréis ir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo.
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús ya está hablando ahí claramente, ¿no? Aquí ya no hay parábolas, aquí ya no hay símbolos, sino Jesús claramente está hablando acerca de la naturaleza espiritual de su reino y de cómo Él había sido enviado por el Padre. ¿Por qué esta claridad de Jesús en este momento? ¿Y por qué antes Jesús por lo general hablaba en términos de parábolas, ¿no? Parece que aquí ya está entrando en una fase en la que habla claramente que Él es enviado por Dios el Padre, que el Padre da testimonio de Él y una cantidad de cosas. ¿Por qué esa diferencia podríamos pensar? Bueno, evidentemente ya se estaban acercando también las escenas de la muerte de Cristo y creo que aquellos a quienes Jesús se dirigía de manera específica, los fariseos, los escribas, si leemos el versículo retrocediendo un poquito al versículo 13, entonces los fariseos le dijeron, Jesús estaba en un diálogo con podríamos decir, las personas más estudiosas, los eruditos, los fariseos, y también con los escribas. A estas personas que tienen que ser las que debieran de conocer, de entender, se les dice en el versículo 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y Jesús está señalando el contraste de lo que significa, por muy espiritual que ustedes dicen ser, por muy, en su propia concepción, por muy buenos delante de Dios, realmente Dios, que sabe más allá de las máscaras y las apariencias, sabe que no es así. Ustedes son de abajo. En otras palabras, por muy religiosos que sean, estas son solamente apariencias de piedad. El reino de Dios, la naturaleza espiritual de su reino es algo que es espiritual, ¿no? Y Cristo lo menciona aquí de manera directa. Jesús está entonces allí hablando claramente, diciéndoles, la naturaleza de ustedes es una naturaleza carnal y por lo tanto tienen tendencia hacia el pecado, son de abajo. Pero el ofrecimiento de Jesús es que puedan ser cambiados, transformados desde el interior, en la propia naturaleza. Pero ellos estaban inclinados simplemente hacia las cosas de este mundo sin entender ni discernir las cosas espirituales, ¿no? Entonces Jesús les señala, ustedes están en el lado material simplemente, no pensando en las cosas espirituales, en las cosas externas, y se los está diciendo a los líderes, ¿no? A los fariseos, habla claramente. Entonces, digamos, está haciendo de esta manera un llamado directo poco tiempo antes ya de la parte final de su ministerio, ¿no? Bueno, después los acontecimientos se suceden. Aquí encontramos que finalmente el pueblo, los líderes judíos rechazan a Jesús. El pueblo no lo rechaza. En general, la gente abre el corazón para Jesús. Pero en la parte final, en este diálogo, cuando le preguntan, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Porque varias veces, pues, no le habían preguntado, ¿tú quién eres? Jesús decía, yo vengo del Padre, mi Padre. Muchas veces tengo que decir y juzgar en vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Bueno, entonces Jesús está señalando a su obra que viene directamente del Padre para salvar al mundo de los pecados, al mundo de abajo, para redimirlo y restaurarlo a la imagen de Dios. Bueno, de esta manera entonces hemos dado una visión panorámica a la lección de la escuela sabática y me gustaría que podamos tener algunas conclusiones. Así que empezamos con Roger. Toda esta lección que hemos visto acerca del testimonio del Antiguo Testamento, ¿cuál es la reflexión que harías respecto de esto? Bueno, pastor, si tuviéramos que ver esto, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que la lección busca enfatizar en esta semana. Dos cosas que dan testimonio acerca de Jesús. La primera son los milagros que Él realiza. No es necesario que Él diga abiertamente, yo soy el Mesías, porque sus propias obras, sus actos de amor ante la gente en necesidad,
daban testimonio de que Él era Cristo. Y en segundo lugar, las Escrituras. Las Escrituras dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Yo creo que hoy en día, si hay algo que nos puede afirmar de que Jesús es Dios, es ese Mesías que vino a salvarnos, siguen siendo esas dos cosas. Si nosotros queremos entender que Jesús está para perdonar nuestros pecados, que Él murió por nosotros, tenemos que, en primer lugar, ver aquellas cosas que Él ha hecho por nosotros cuando estuvimos en necesidad. Siempre por ahí hay alguna situación, alguna bendición que Dios nos ha dado, alguna situación en la que Jesús nos haya ayudado. Viendo a eso, podemos estar seguros de que fue Jesús quien estuvo a nuestro lado. Y dos, escudriñando las Escrituras. Su misma palabra dice, escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Y este mandato de escudriñar las Escrituras es un mandato que tiene que ver mucho con el analizar, ver a profundidad. Yo creo que si los líderes religiosos en aquel tiempo hubieran investigado muy a profundidad, dejado de lado aquellos pensamientos filosóficos, ritos que tenían en aquel tiempo y hubieran puesto sus ojos netamente en la palabra de Dios, probablemente hubieran reconocido a Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora, mirar hacia la palabra de Dios. Muy bien. Pastor Ronald, un mensaje final sobre este estudio. Sí, me parece algo relevante el hecho de recibir tanta luz y no correr hacia la luz. Creo que a menudo nosotros en nuestra vida podemos también recibir tanta luz de una manera u otra, no solamente la Biblia, sino quizá el contexto, la vida, los vecinos, los familiares. Sentimos nosotros manifestaciones de Dios a menudo mencionando su camino, indicándonos cuál es su dirección, pero es el corazón humano a veces el que por amor a sus placeres, a veces por no querer dejar aquello que lo ata, porque quizá va a deshacerse de un placer que no quiere dejar, va a deshacerse de alguna cosa que le causa gratificación, pero que finalmente es pecaminosa. Ese es el punto, cuando nosotros, recibiendo tanta luz, finalmente decidimos que esa luz no va a causar ninguna reacción en nosotros. Decidimos permanecer en nuestro camino. Y creo que la lección de esta semana, una de las reflexiones que nos hace es, así como el pueblo judío que recibió tanta luz, finalmente fue duro su corazón porque simplemente, aunque la escritura estaba, no quiso aceptar la revelación clara del cumplimiento de las escrituras a través de Jesús, pues esa marca puede acontecer también en nuestra vida. Y Dios no quiera, Dios nos libre de ser cerrados ante lo que Dios nos está mostrando de manera tan clara, tan evidente a través de su palabra. Así es, mis queridos amigos, hermanos, realmente cuando contemplamos las Escrituras podemos contemplar al Señor Jesucristo, porque las Escrituras nos hablan acerca de Jesús. El gran propósito de Satanás es apartar las Escrituras de tu corazón, porque sabe que un cristiano fundamentado en la Biblia es un cristiano fiel. Y su gran propósito es apartarnos de la palabra de Dios para que podamos caer en sus trampas. Atentos entonces a estar siempre firmes, fundamentados en la palabra de Dios. Bueno, de esta manera, mis hermanos, llegamos a la parte final del estudio de la lección de escuela sabática de esta semana y los invitamos para que la próxima semana nos acompañen también en un estudio más de la palabra de Dios. Vamos a terminar con una oración. Pastor Ronald, una oración para terminar. Vamos a orar. Cariñoso Señor, queremos darte gracias porque Jesucristo fue el cumplimiento, Señor, de tu palabra, lo cual muestra lo verídico, Señor, que es el testimonio tuyo, que son las revelaciones de la santa palabra. Y así como Jesús, Señor, le prestó importancia, relevancia, nosotros también podamos darle, Señor, esa autoridad en nuestra vida a tu santa palabra, la Biblia, Señor, de tal manera que no solamente nos muestre la luz, sino que nosotros también podamos ir hacia esa luz que nos ha mostrado. Pedimos, Señor, tu bendición, y si hay alguna persona en esta ocasión que está pasando un momento de debilidad espiritual,
siendo que tu palabra también le permite conocer en su conciencia cuál es la verdadera acción que tú esperas. Te pedimos, Señor, que lo levantes y que vaya en esa dirección, que confíe en un Dios restaurador cuando estamos sometidos al poder de su palabra. Quédate, Señor, con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.